Era una fría y oscura madrugada del 31 de agosto de 1888. Charles Cross, conductor de profesión, iba a trabajar. Al llegar a Box Row, notó un bulto que parecía una lona tirada. Al acercarse, vio una forma humana. Charles no lo sabía, pero estaba siendo testigo de la historia, formando parte de ella. Era el inicio de un reinado de terror que dejó un misterioso personaje que sería conocido como Jack el Destripador. Cross llamó a un hombre que también iba al trabajo y comprobaron que era una mujer sin signos vitales. Lo único que pudieron hacer fue cubrir a la mujer y avisar al primer oficial que se toparan. Gracias a la penumbra, no notaron el tremendo corte en la garganta. Pero, ¿quién era la mujer? Mary Ann Nichols, de 43 años, también conocida como Polly. Madre de 5 hijos, separada de su marido y obligada a la prostitución por la falta de oportunidades. Lamentablemente, era una alcohólica empedernida. Según las reconstrucciones, pasada la medianoche, salió de un pub de nombre The Frying Pan, ubicado en la esquina de Brick Lane y Thorne Street. A las 2:30 am, se encontró una compañera a la cual le dijo que iba a buscar a su último cliente, y a las 3:45 encontraron su cuerpo. Su funeral fue secreto, ya que se quería evitar a la prensa, que ya había sido sensacionalista, al dar detalles de la autopsia donde salían a la luz información macabra. Sin duda, la prensa actual y la de aquel entonces no ha cambiado nada. Hay que aclarar que en la Londres de finales del siglo XIX era una ciudad próspera, poderosa y cosmopolita. La aristocracia vivía rodeada de lujos y el código de la moral era muy estricto. La elegancia y romance es la imagen que más ha calado en el imaginario colectivo gracias a las películas, aunque en la vida real había otra cara que, lamentablemente, pasa desapercibida. Para las clases bajas, el Londres victoriano era duro, con pocas oportunidades laborales y una excesiva población que vivía hacinada. El robo, la pobreza y la prostitución era lo más común. El barrio de Whitechapel, ubicado en la zona este de la ciudad, era un representante de la Londres que nadie quería ver. Ahí vivían 80,000 personas entre los efluvios pútridos del Támesis. Ahí donde vivía Mary Ann Nichols. Lo que al principio parecía un deceso más de una mujer corriente, se empezó a convertir en un problema muy serio. No pasó mucho tiempo cuando, el 8 de septiembre de 1888, otra mujer fue encontrada sin vida. Annie Chapman, de nombre real Eliza Ann Smith, nacida el 25 de septiembre de 1840, la mayor de 4 hermanos. Al igual que la primera víctima, era prisionera del alcohol. Para el 1 de mayo de 1869, se casó con el cochero John Chapman. El matrimonio tuvo 3 hijos, de los cuales John Alfred Chapman sufrió una discapacidad física, la cual se cree provocó la recaída al alcohol de Annie. Su esposo también cayó en manos del demonio de la botella al morir su hija Emily Roth. Esto provocó la separación de la pareja y Annie se mudó a Whitechapel en 1886, hospedándose en el albergue situado en el número 30 de Dorset Street. Dejó de recibir su pensión gracias al fallecimiento de su esposo y la pareja con la que había empezado a vivir la abandonó, cayendo en depresión. La vida fue dura para ella y, necesitada de dinero, recurrió a la vida nocturna. Sus últimas horas abarcan a partir de las 17 horas. Annie charló con una amistad de nombre Amelia Palmer. Palmer dijo que Chapman iba a buscar clientes, pues necesitaba dinero para su hospedaje en el albergue de Crossingham. A las 23:30 regresó al albergue y compartió un trago con otro inquilino, Frederick Stevens,
quien notó que ella ya estaba bebida hacia las 0:10 horas. A eso de la 1:35, mientras comía una patata hervida, cuando John Evans, el vigilante, le fue a cobrar la renta, pero ella tuvo que ir a hablar con Donovan, el encargado, para pedirle oportunidad de pagar más tarde. Luego de salir de la oficina, se quedó parada en la puerta pidiendo a John que se asegurara de que le guardaran la cama. Se le vio salir y entrar a Little Paternoster Row y yendo a Bushfield Street y luego a Spattyfields Market. A las 5:30 horas, Elizabeth Long declaró haber visto a Annie con un hombre de 40 años, un poco más alto, de cabello oscuro y aspecto de caballero. Usaba una cerbadora y un abrigo oscuro. Long fue probablemente la última persona que vio con vida a Annie. Serían las 6 horas cuando el cochero John Davis, quien vivía en el número 29, descubrió el cuerpo, y el hombre acudió a la comisaría de policía. Otras personas como John Richardson estaban sentados en las escaleras a las 4:45 horas arreglando su bota y el carpintero Albert Kadosh había entrado al patio del número 27 continuo al 29, escuchando voces así como un no dicho por una mujer para luego escuchar algo cayendo. El cuerpo estaba acostado en el suelo del patio con la cabeza cerca de las escaleras. Lo más triste de este caso es que, aun si Annie no se hubiera topado con su verdugo, su final ya estaba escrito, pues la autopsia reveló que sufría de una tuberculosis, así como síntomas de sífilis, por lo que probablemente solo le quedaban unos meses de vida. Debido a las características del caso, se le relacionó con el de Mary Ann Nichols, sucedido unos días antes, ya que los cortes se habían hecho con una hoja de diseño y dimensiones similares. La investigación llevada a cabo por Scotland Yard dio un giro retorcido cuando el 28 de septiembre de 1888, la Agencia Central de Prensa recibió una carta, en donde el perpetrador revelaba su identidad. Querido jefe, no paro de oír que la policía me ha capturado, pero no me atraparán tan fácilmente. Me río cuando se las dan de listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como el pegamento y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero, ja, ja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tuviera la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. No se moleste si le doy mi nombre profesional. No estaba muy bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Ja, ja. El terror de Whitechapel ya tenía nombre, solo le faltaba ponerle un rostro. Pero lo peor estaba por venir. Son las 12:35 am y William Smith vio a Elizabeth Stride con un hombre de complexión promedio. Stride, nacido un 27 de noviembre de 1843 en Stora Tumblehead, pueblo rural dentro de la parroquia de Torsland, oeste de Gotemburgo, Suecia, se había mudado a Londres en 1866. Se casó con John Thomas Stride el 7 de marzo de 1869, aunque el matrimonio se disolvió en 1875. Al igual que en los casos anteriores, vivió en casas de hospedajes comunes, así como dedicarse a los servicios nocturnos,
por lo que eso fue su perdición. Entre las 0:35 am y las 0:45 am, un trabajador portuario, James Brown, vio a una mujer hablando con un hombre con un abrigo negro. El testigo escuchó a Stride decir: no esta noche, alguna otra. Era la 1 am del domingo 30 de septiembre de 1888, cuando el administrador del Club Educativo Internacional de Trabajadores, Louis Niemschutz, en el Dunfield Yard, al momento de entrar al patio mal iluminado, con su caballo y carro de 2 ruedas, el caballo se desvió a la izquierda para evitar algo que al principio parecía un bulto. Niemschutz intentó levantarlo con el mango de su látigo, cuando decidió bajar del carro y al encender una cerilla, gran sorpresa se llevó al descubrir un cuerpo boca abajo. Pensando que se trataba de su esposa, entró corriendo al club y al comprobar que su pareja estaba bien, fue a dar aviso a las autoridades. Había aún sangre fluyendo de una herida en el cuello y varias partes del cuerpo aún estaban cálidas. Esto supuso para la policía que la llegada de Niemschutz interrumpió al perpetrador, y eso se demostraría cuando esa misma madrugada ocurriría otro macabro hallazgo. Solo habían pasado 45 minutos desde el hallazgo de Elizabeth Stride cuando el oficial Edward Watkins salió de Leadenhall Street, pasó por Mitre Street y viró a la derecha hacia Mitre Square cuando descubrió algo horroroso. Catherine Eddowes yacía de espaldas en un charco de líquido vital y con la ropa levantada hasta la cintura. Nacida un 14 de abril de 1842, era, al igual que las otras mujeres, una chica de la vida galante. Pese a dedicarse al oficio más antiguo del mundo, mantenía una actitud alegre. Sin embargo, al igual que las otras víctimas, Catherine tenía un problema con el alcohol. Su cuerpo presentaba un gran corte en la garganta, así como la extirpación de órganos internos. Un vecino que por ahí pasaba declaró haber visto a la mujer con un hombre rubio desaliñado. Un delantal que pertenecía a la finada fue encontrada cerca de la entrada de unos departamentos. Un evento doble en una sola noche, lo que indica que el perpetrador, al ser interrumpido con Elizabeth Stride, buscó una nueva víctima para poder desahogarse o controlar sus impulsos, pues claramente se veía más saña con Catherine que con Elizabeth. El 16 de octubre de 1888, George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de voluntarios quienes cooperaron con los policías para atrapar al destripador, recibió una carta que provenía del mismo infierno. Desde el infierno. Señor Lusk, señor. Os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí, fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo guardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. A pesar de que hubo muchas más cartas, solo Desde el infierno y Querido jefe son consideradas auténticas. Además de que Desde el infierno venía acompañada con un tétrico souvenir, un riñón, algo muy importante ya que a Catherine Eddowes le faltaba uno. Lamentablemente la carta y el órgano se perdieron, teniendo como evidencia de su existencia una fotografía que se le hizo a la misiva. Después de esta carta, el resto de octubre fue tranquilo, pero no por eso desapareció la intranquilidad de los habitantes de Whitechapel. Se intensificaron las vigías tanto de parte de vecinos como de la policía, usando incluso perros rastreadores sin éxito. Y así llegamos a la fiesta del Lord Mayor, donde se elegía a un nuevo alcalde, y de este modo la gente pudo distraerse un rato y levantar los ánimos. Pero todo eso se vino abajo una mañana del 9 de noviembre. John McCarthy era un casero quien le había rentado un cuarto a Mary Jane Kelly,
Bella meretriz de 25 años, quien vivió en la calle de Dorset. Le debía más de 1 libra a John, una cantidad grande para aquella época, por lo que este último envió uno de sus empleados para cobrar la deuda. A las 10:45 am, el empleado llegó al departamento y tocó la puerta, sin recibir respuesta. Volvió a tocar y una vez más no recibió alguna respuesta. Pensando quizá que la chica estaría dormida, se asomó por una ventana que tenía un agujero. Lo que vio debió perturbarlo por toda su vida. Mary Jane Kelly, o lo que quedaba de ella, estaba sobre la cama en medio de un mar de líquido vital. Inmediatamente informó a su jefe, que a su vez informó a la policía. La poca calma duró poco, pues Jack había regresado. Los oficiales tuvieron que derribar la puerta y aguantarse las ganas de vomitar para comenzar el peritaje. Según la autopsia, la joven fue atacada de manera frontal, algo que no solía hacer Jack. La cara de la chica tuvo heridas tan brutales que hasta se podría ver los huesos del cráneo. Faltaban la nariz y las orejas. En cuanto al resto del cuerpo, Jack le había hecho honor a su nombre, pero había algo nuevo: la extirpación del corazón, lo que indicaba algo que se venía teorizando desde el principio. El perpetrador poseía conocimientos médicos. No cabe duda que este nuevo caso fue más perturbador que los anteriores, ya que al ser la escena un departamento, Jack tuvo todo el tiempo que quería para poder ensañarse con su víctima. Cabe mencionar que hubo otros casos que al principio se le adjudicaron a Jack. Sin embargo, se descartaron pues mostraban diferencias, por lo que a Jack solo se le habría achacado a 5 mujeres, llamadas por los historiadores como las 5 canónicas, a pesar de que hubo otras 4 posibles víctimas, de las cuales los expertos de la época tuvieron discrepancias sobre si su autor fue el mismo Jack o no, ya que se propuso la aparición de un imitador, o que quería despistar a la policía, o que quería notoriedad. Lo cierto es que después de Mary Kelly, Jack desapareció así de la nada. No se sabe si lo arrestaron y encarcelaron por otro delito, si murió o tal vez salió del país. ¿Cuál es el perfil de Jack? Todo parece indicar que era zurdo, muy hábil para realizar cortes precisos, tal vez fue de clase alta y con una buena presencia en cuanto a lo físico se refiere. Pero a todo esto, ¿quién fue Jack? A lo largo de los años, han ido y venido una larga lista de posibles sospechosos, desde médicos, escritores, pasando por una conspiración de la realeza. Uno de los sospechosos fue Aaron Komczynski, de origen polaco y de clase baja, dedicado a la barbería. En 2014 se hallaron coincidencias de ADN entre familiares vivos y el que se encontró en un chal recogido en la cena de Catherine Eddowes. El problema es que es incierto si dicho chal haya pertenecido a la mujer. Montag John Druid fue un abogado de clase alta calificado como un enfermo debido a sus gustos del mismo género. Se arrojó al Támesis semanas después del crimen de Kelly. Tenía 31 años. Sin embargo, no existió prueba alguna contra él. Walter Sicker, pintor británico con coincidencias de ADN. Tenía 28 años. Estaba interesado en el caso. Incluso realizó una pintura titulada El dormitorio de Jack el Destripador. Según la escritora Patricia Cornwell, vio rasgos psicopáticos en él. La coincidencia de ADN proviene de una carta de la esposa de Sicker y otra firmada por Jack, pero los resultados no son concluyentes debido a que el 10% de la población comparte este tipo de ADN mitocondrial. John Pisser, el zapatero judío apodado Delantal de Cuero por siempre andar con el delantal de su oficio, fue detenido 2 días después del segundo crimen, ya que una mujer lo denunció por blandir un cuchillo contra ella, pero contaba con coartadas sólidas, por lo que se le liberó. En 1976, el autor británico Stephen Knight publicó su obra Jack the Ripper, The Final Solution, donde propone que los crímenes de Whitechapel son el resultado de una conspiración de la Casa Real. Los asesinatos fueron sistemáticos para acabar con un chantaje hacia Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. Según esta teoría,
el duque habría tenido un hijo con una de las trabajadoras, cuyas amigas se habían enterado y amenazaban con hacer público el hecho si no recibían dinero. Así que se decidió silenciarlas y crear un personaje ficticio de nombre Jack. Dicha teoría ha sido desacreditada por los expertos en el caso. Pero quizás las propuestas de sospechosos más bizarras son las siguientes. Lewis Carroll. Así es, el mismísimo autor de Alicia en el País de las Maravillas, teoría propuesta por el investigador Richard Wallace en su libro Jack el Destripador, amigo desenfadado, donde el autor sospecha que hay mensajes codificados en la obra de Carroll, que dicho sea de paso fue publicada 19 años antes de los sucesos de Whitechapel. Según Wallace, básicamente Alicia no sería más que una especie de metáfora para lo que vendría después. La biógrafa de Lewis Carroll, Caroline Leitch, refutó dicha propuesta al encontrar anagramas en Winnie Pooh donde aparecen todos los nombres de las mujeres de Whitechapel. ¿Y si en realidad Jack era una Jill o Jane? Jack el Destripador, la mano de una mujer, de la autora John Morris, propone que la verdadera identidad de Jack era Elizabeth Williams, esposa del médico John Williams, ginecólogo que también ha sido señalado de sospechoso. Pero, ¿cuál sería el motivo de esta mujer para llevar a cabo dichos actos atroces? La respuesta: una venganza. Elizabeth no podía tener hijos y era, aparentemente, infeliz con su matrimonio, lo que la habría llevado a la locura y cargarla contra mujeres fértiles. La propuesta se basa en que las víctimas no fueron agredidas íntimamente. Además, en el último caso se hallaron en la chimenea una falda, un pedazo de capa y un sombrero de mujer que no eran de Mary Jane Kelly. Por último, se dice que Kelly tuvo un amorío con el médico Williams. Con el paso del tiempo, los crímenes quedaron inconclusos, y a pesar de que muchos han asegurado haber resuelto el misterio, lo cierto es que nadie sabe su identidad. O tal vez sí, pero como nos gusta el misterio, no queramos que se resuelva. A su vez, ya dejó de ser el que más víctimas tuvo, y el más brutal, pues con el tiempo salieron otros mucho más locos, y aún así, ninguno ha llegado a ese nivel mítico que tiene Jack. Ha sido referenciado en documentales, libros, obras de ficción, siendo su aparición en la primera parte de JoJo's Bizarre Adventure de las más icónicas, así como el cómic From Hell del legendario autor Alan Moore, creador de Watchmen, y el ilustrador Eddie Campbell, genial obra que especula sobre la identidad y motivaciones de Jack, altamente recomendada. Además, tuvo su adaptación al cine en el año 2001 con las actuaciones de Johnny Depp y Heather Graham. No cabe duda que desde aquellos años, a este tipo de personajes siempre han fascinado al público en general, pese a sus atroces actos, haciéndolos famosos y elevándolos a celebridades, lo que conlleva que las víctimas pasen a segundo plano y sean un número más en la estadística. Y es que no importa qué tan malos sean o qué tanto los insulten los periodistas y la gente, ellos van a pasar a la historia por los motivos equivocados, demostrando así que los verdaderos monstruos no viven en los lagos o bosques, tampoco vienen del más allá ni en naves espaciales. Están ahí entre nosotros, como nuestros vecinos, acechando entre las sombras de algún callejón, esperando por nosotros para volvernos uno más en su lista. Si te gustó el video, puedes apoyarme dando manita arriba, suscribiéndote al canal o compartirlo. Cualquiera de esas cosas te lo agradecería. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.